Si tú eres una persona que suele ver este canal de YouTube, es porque sabes que nosotros de vez en cuando te aparecemos con una historia medio extraña. Y dentro de esas historias medio extrañas, hoy vamos a hablar de la historia más extraña del fútbol boliviano desde hace 2 añitos. Vamos a hablar sobre el sorprendente e inesperado ascenso de San Antonio Bulo Bulo. Ok, contrario a la dinámica de este canal, normalmente te presentamos al equipo y después te decimos que hay un jugador venezolano, pero en este caso fue al revés. Ya te dijimos cuál jugador venezolano está en San Antonio Bulo Bulo y ahora te vamos a explicar qué equipo, de dónde salió de San Antonio Bulo Bulo, qué es lo que se trae entre manos y por qué más o menos, si jugaba hace 2 años en la segunda división de Bolivia, qué está haciendo en Copa Libertadores. Ese es el objetivo de este video y para ello te vamos a mostrar y te vamos a contar más o menos a grandes rasgos resumido cómo fue creado, de dónde salió y por qué carajo está en la Copa Libertadores. Mario González, ¿cómo estás? Bien, bien, claro que sí. Primero que todo hay que darse cuenta de que, a ver, el campeonato boliviano es un campeonato extraño. No vamos a decir que es como raro o es loco, pero sí Pero tiene es raro y es sus loco. cosas. Sí, en realidad. Bueno, iba a buscar otra palabra, pero sí, es raro y es loco. Porque es que no se entiende, porque la gente que califica a la Copa Libertadores a veces es porque gana un torneo eh, regional y a veces es porque gana la liga de tu país, como debería ser la lógica. Pero el caso de Bulo Bulo fue porque ganó una copa llamada Copa Paceña, en donde le gana a un equipo llamado Universitario de Tinto Vinto. y por eso, bueno, termina estando en lo que es la Copa Libertadores 24-25. Sí, de hecho, vamos a remontarnos un poquito más atrás con San Antonio Bulo Bulo porque antes de todo esto hay que entender un poco de dónde sale. San Antonio Bulo Bulo es un club que nació en el año 62 y que lo fundó un sacerdote. De hecho, el sacerdote que lo fundó era de la parroquia San Antonio de Padua, por eso es que se llama San Antonio. Y Bulo Bulo es porque era digamos, la zona en la que estaba ubicada esa parroquia. Por lo tanto, San Antonio Bulo Bulo. Esa fue la razón del nombre. Pero el detalle es que era un club tan amateur que en sus inicios le pagaban con helados a los jugadores que reclutaba. Imagínense. Era ese nivel, digamos, de amateur o de escasos recursos en ese momento. Pero todo cambió porque es que siempre tiene que haber una historia detrás. Y detrás de todas estas inyecciones o estas formas tan repentinas de subir a la primera división y ser campeón de la liga de tu país, tiene que haber una razón. Y la razón primordial que catapultó a San Antonio Bulo Bulo a donde está es nadie más ni nadie menos que Evo Morales, el expresidente de Bolivia. ¿Qué pasó con Evo Morales? Que él, cuando estaba en la presidencia de Bolivia, quería influir en un equipo. Quería tomar un equipo de la región de Cochabamba, que era de donde él viene, y quería llevarlo a lo más alto del fútbol boliviano, o por lo menos establecerlo en la primera división, establecerlo en lugares altos de esta. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontró? Obviamente meterle plata. Y el equipo al que decidió meterle plata no fue San Antonio Bulo Bulo al principio. En realidad fue otro club al que le cambió el nombre y le puso Club Atlético Palmaflor, equipo al que llevó a Primera División de Bolivia y por sucesos en 2019 que lo obligaron a él a renunciar a la presidencia, terminó descendiendo y desapareciendo el club de la Primera División. Entonces son casos muy extraños y entre ellos pues obviamente que la figura de Evo Morales explica un poco por qué San Antonio Bulo Bulo de pronto creció tanto en el fútbol boliviano. Es raro. O sea, tú me estás diciendo a mí que hay un gobernante que entonces le gusta el fútbol y entonces le inyecta dinero, le inyecta capital como para cuadrar cuentas y así cuando él sale del poder, entonces también cae el equipo. ¿Dónde he escuchado yo a eso antes? Pero bueno, en fin, el caso es que luego de que llegara a primera división o antes de que llegara a primera división,
Por cierto, el Bulo Bulo está hecho en un departamento llamado Entre Ríos, en Cochabamba, como bien lo dijo mi compañero. Para llegar a la Copa Paceña que estamos hablando, él se tuvo que enfrentar en el estadio Félix Capriles de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Lo estoy explicando porque cuando uno habla de Bolivia, uno se va de una vez a la altura. Y como no es tan alto, uno puede llegar a decir, ah, bueno, pero no tiene tanta ventaja. Y sí, efectivamente no tiene tanta ventaja y sin embargo ha logrado estar en esta Copa Libertadores. Entonces, cuando se enfrenta a varios equipos, llámese Blooming, llámese Bolívar, llámese Universitario de Tinto, como fue el caso Vinto. de la Copa. Sí, dije Tinto. No es Vinto. ¿Ah? Es Vinto. Ah, bueno, ok. Bueno, el Universitario de Vinto. Cuando se enfrenta en la Copa Paceña, el primer partido queda empatado y luego también quedan empatados y logran ganar la Copa a punta de penales. El caso es que ganando esta Copa, deciden darle ese cupo para que forme parte de la Copa Libertadores e incluso, como ya bien lo comentamos en otro video, adentro de este club forma parte Carlos El Mono Suárez, quien había jugado muchos partidos en la Liga de Fútbol Venezolana y ahora porta la 10 del club. Esto es una de las razones, no es la única, pero es una de las razones por las cuales hemos averiguado por qué seguir a lo que pasa con este club. La otra cosa es que han pasado cosas raras en el campeonato de Bolivia con un club llamado Aurora, que lamentablemente han tenido o han hecho que este club ha tenido poca participación en el torneo nacional. Llevan 5 partidos aproximadamente el club de San Antonio de Bulo Bulo en el torneo de apertura y no se han preparado como los demás, pero sin embargo han hecho lo que yo considero que es hasta ahorita la sorpresa del torneo. Hay una cosa que hay que aclarar o contar antes de todo eso. Antes ya explicamos lo que pasó en la Copa Paceña, pero antes de llegar a la Copa Paceña, para que ustedes entiendan que la historia de Bulo Bulo está bastante supeditada a las copas, porque mediante la Copa Paceña clasificó a Libertadores y mediante la Copa Simón Bolívar ascendió a Primera División. Esto sucedió en el año 2022. Porque es que esto fue una cosa muy loca. En el año 2021 ellos ganaron la primera A de Cochabamba, que es la tercera división de Bolivia. Y después de eso jugaron la Copa Simón Bolívar durante 3 años consecutivos. La Copa Simón Bolívar es un torneo que a los equipos de esos estratos en el fútbol boliviano les suele dar cupos o ascensos a la primera división. Y durante esos 3 años, en el último, San Antonio Bulo Bulo llegó a la gran final. Y de hecho fue una final que terminó perdiendo. Le tocó jugar una promoción contra el Libertad Gran Mamoré y ahí fue que logró ganar por penales y clasificar, o mejor dicho ascender. Una vez que ascendieron, ellos en su debut les tocó jugar ese torneo de la Copa Paceña que les habló Mario, que era un torneo con fase de grupos, cuartos de final, semifinal y final. Y en la fase de grupos le tocó jugar contra The Strongest, Real Tomayapo y Real Santa Cruz. De hecho, ellos debutaron ganándole 5-1 a The Strongest, para que se den una idea de los resultados tan variopintos que tuvieron. Clasificaron como segundo puesto del grupo, detrás de The Strongest, y jugaron los cuartos de final contra el Club Bolívar. Ellos ganaron 1-0 de locales y empataron 1-1 en el Hernando Siles, lo que los llevó a clasificar a la semifinal. En la semifinal vencieron a Independiente Petrolero y en la gran final vencieron a Universitario de Vinto, como contó Mario. Por cierto, dato de color, en ese partido contra Universitario de Vinto 3-2 hubo doblete de Felipe Pasadores, un delantero argentino que llegó al club por Facebook. Sí, por Facebook. Y que al final esto le valió para ahora jugar en el Sportivo Luqueño de Paraguay. Y un dato más que es referente a lo que decía Mario de la falta de preparación. No es solamente una cosa de la Aurora, sino que el equipo como tal, a nivel de infraestructura, no ha crecido al mismo nivel que lo que ha crecido su reputación en la Liga Boliviana. Porque fue un equipo que ascendió en 2 años
y ahora juega Copa Libertadores, pero es un equipo que 10 días antes de comenzar la Copa Libertadores, Julio César Valdivieso, ex entrenador de la selección de Bolivia, decidió renunciar al equipo porque no tenían ni siquiera no tienen ni siquiera una cancha con el césped preparado para poder entrenar. De hecho, algún jugador, un defensa argentino que tiene en este momento el equipo, contó que ellos tienen que entrenar en la época seca a 5 horas de Cochabamba, a 5 horas en bus. Y en la época de lluvias tienen que entrenar en otro lado a otras horas lejos de Entre Ríos. O sea, es una cuestión muy loca a nivel de logística. Y todo eso terminó con la renuncia de Julio César Valdivieso y que asumiera ahora el actual entrenador Joaquín Monasterio. Y ahí es donde empezamos a hablar de la Copa Libertadores, porque ellos debutan en la Copa Libertadores, Mario González, con resultados que francamente eran inesperados. Y ustedes vienen y dicen, pero lo que pasa con Monasterio es que lleva 1 año y medio con el equipo. No, tiene desde el 29 de mayo del 2025, que por cierto, había entrenado a Oriente Petrolero, pero una vez más, cuando estamos hablando de cosas de Bolivia, así funciona el fútbol de Bolivia. La gente en Bolivia cambia de director técnico como si se cambian los calcetines. A ver, entonces, cuando hablamos de la historia de Copa Libertadores, San Antonio de Bulo Bulo termina ganándole 3-2 al equipo Olimpia. Entonces, una de las cosas que más llama la atención es que Bulo Bulo le gana a equipos que tienen mucha historia, mucho ranking. Por ejemplo, le ganaron a The Strongest en 5-1 en esta copa que le comentó mi compañero, y ahora debutando en esta Copa Libertadores, le logra ganar a uno de los equipos más históricos de Paraguay, como es el Olimpia. Entonces, luego va a Uruguay y en Peñarol pierden 2-0 por 2 goles de pelota parada. Y una vez más, sorpresa, tienen que recibir en el Félix Capriles a Vélez Sarsfield, un equipo que había sido campeón de la Copa del torneo argentino, y además de eso que tiene mucho más tiempo siendo figura, no solamente en Sudamericana, Libertadores, sino que también en Argentina. Y una vez más, así como ustedes lo adivinaron, sí, le ganaron a Vélez Sarsfield 2-1 y goles como de pelota parada, pero es que no importa de cómo lo hagan. El caso es que este equipo, con poco, prácticamente con las uñas, está dándole una lección a todo el mundo que ni los apostadores más locos hubiesen podido pensar que en este momento tanto Vélez Sarsfield como San Antonio Bulo Bulo están de primero y segundo respectivamente del grupo, y Peñarol está de tercero con 4 puntos. Efectivamente, el que metió cobres por Bulo Bulo en el parlay cobró, sin duda. Ahorita el que apostó por Bulo Bulo debería brindar la cena. Lo cierto es que datos importantes antes de irnos del video. Ya les explicamos la historia de San Antonio Bulo Bulo resumida y todo esto, pero 2 cosas muy importantes. Recordemos el club que les dije, Club Atlético Palmaflor. Ese equipo descendió y desapareció después de que el apoyo de Evo Morales se fumó. Entonces, cuidado, porque Evo Morales es amigo de los que controlan la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces es un equipo que tiene bastante respaldo político. El día que por lo que sea ese equipo pierde ese respaldo, habrá que ver cómo se las arreglan. Y lo otro que les quería decir es que San Antonio Bulo Bulo ganó la Copa Paceña, pero bajo un aura de incongruencias arbitrales. Porque en el partido, en la doble serie contra Bolívar, hubo decisiones extrañas a nivel de arbitraje, bastante dudosas, que favorecieron a Bulo Bulo. Y esto no fue nada más ahí, porque incluso en la misma segunda división llegó a clasificar también con resultados raros, ganando y quedó 12-0 a un equipo.
Otros partidos donde a nivel arbitral tampoco le inclinaron la cancha a favor. O sea, hay unas cosas ahí que hay que tener en cuenta. Son cositas que hay que observar. Actualmente San Antonio Bulo Bulo es octavo en la primera división de Bolivia. Tiene 5 puntos y está primero en su grupo de Copa Libertadores. ¿Quién lo diría? Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos encontramos en el próximo video en este canalazo. Chao pues.